porque celebramos la vida del Señor Jesús, el comienzo de su obra. Y quiero invitarles hoy a leer un relato en Mateo acerca de nuestro tema. El tema central siempre es Jesús, ya sea porque sea Navidad, ya sea porque sea Pascua, siempre es Jesús. Y durante todo el año es Jesús. Nos preparamos para Navidad, nos preparamos para Pascua, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor. Si bien es un relato conocido, pero es muy interesante prestar atención a algunos detalles en Mateo 2, capítulo 2. En mi Biblia tiene el título La visita de los magos. Y vamos a leer, es un relato corto, 12 versículos, y vamos a ir mirando detenidamente algunos detalles. Dice así, Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahí vamos a hacer una pausa. Bien, en el fin de semana la pastora nos hablaba de cuando Jesús nació, estaba en el pesebre. En un pesebre, y los primeros que fueron los pastores a visitar porque Él les reveló un ángel. Bien, acá nos habla de otros visitantes. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, y acá especifica un tiempo, en los días de Herodes. Acá nos ubica en un periodo de la historia, de tiempo también. Aunque no se sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús, sabemos que fue antes de la muerte de este Herodes, que era el Herodes el Grande. Y es bueno ver este hombre, este era un rey, el primero en la dinastía herodiana, porque después continuarían sus hijos, parientes, ¿no es cierto?, otros Herodes, que gobernaban Judea, pero bajo el dominio del Imperio Romano. Aunque él era el rey, no era completamente judío. Venía de la familia de Idumea, un pueblo vecino de Israel. Así que, pero sin embargo, su poder en realidad provenía de los romanos. Los romanos lo ubicaron ahí como rey. Y por eso muchos judíos lo veían como un extranjero y un gobernante impuesto por los romanos. Acuérdense que los judíos no se llevaban muy bien con los romanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban sometidos por ellos. Entonces, y este rey pertenecía a ese gobierno. Y este Herodes le decían Herodes el Grande, porque así hizo muchas grandes obras. Era admirado aún por los enemigos, porque él fue uno de los que comenzó a reconstruir el templo, ¿sí? Era muy inteligente para administrar los recursos, pero era muy cruel también, ¿sí? Como era grande para algunas cosas buenas, también era grande en crueldad, en tratar incluso a su familia. Él llegó ahí porque dicen que compró en realidad su lugar haciendo favores a los romanos y se llevaba bien con ellos. Él buscaba posicionamiento político y era bueno en lo que era política. Por eso lo mantenían los romanos en ese lugar. Y él se sentía respaldado. Era rico, dotado políticamente, muy leal a los romanos y a sus propios intereses, por supuesto. Y muy astuto. Él siempre se llevaba bien. Podían cambiar los César, el imperio, pero él se llevaba bien con todos. Pero amaba el poder, ¿sí? Le encantaba ser rey, quería seguir siendo rey hasta lo último. Pero porque también era grande, que no era bueno, él imponía impuestos muy altos, ¿sí? Oprimía al pueblo y no se llevaba muy bien con los judíos.
porque lo consideraban a él un usurpador. Tenía un poco de fama de cruel, porque dice que uno de los emperadores, Augusto, comentó acerca de este Herodes diciendo que era más seguro ser cerdo de Herodes que su propio hijo. Así que imagínense, él no le importaba sacrificar su familia para mantener su estatus, su poder. Y acá dicen los días de Herodes. ¿Y qué pasó en estos días? Mientras estaba gobernando este rey, dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y sabemos que la tradición dice los Reyes Magos, ¿sí? Y eran 3. ¿Cómo se llamaba? Melchor, Gaspar, Baltasar, pero acá la Biblia no menciona nombre y tampoco dice que eran reyes. Eso es de la, digamos, tradición eclesiástica que se hizo como para la postal, digamos, y tampoco estaban bien ubicados en ese tiempo. Pero llegaron unos magos, y como dice acá, dice unos magos, no dicen 3 magos, unos magos. Y muchos suponen que eran un grupo grande, que eran una caravana grande, muchas personas. Bien. Y esto les llamaban magos no porque hacían magia de ocultismo, ¿sí? Se creen que venían de Persia, del Oriente, y en esos lugares a estas personas magos le decían sabios, filósofos, a esas personas le decían magos. Ellos eran especialmente, estudiaban mucho la astrología, ¿sí? La astronomía, las estrellas, sus movimientos y relacionaban cómo podía afectar a la vida humana. Pero ¿cómo llegaron? Dice, el versículo dice, el 1, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Llegaron este grupo del oriente, de distintas regiones, se cree, de Persia, de Arabia, de África, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Y por qué llegaron ahí? ¿Cómo se enteraron ellos de que había de nacer un rey? Dicen los estudiosos que ellos tenían como historiadores que anunciaban que de Judea se iba a levantar alguien que iba a reinar el universo. Y estos hombres se dice que se guiaron porque ellos avistaron una estrella. Como ellos estudiaban las estrellas, la astronomía, ¿no es cierto? Dice que vieron una estrella diferente y comenzaron a estudiar. Además, ellos tenían el conocimiento de una profecía. Números 24:17. Profecía de Balaam, dice 24:17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. Dice, saldrá estrella de Jacob. Y sabemos que Jacob es el pueblo de Israel. Y se levantará cetro de Israel. Y esta es la única vez en la Biblia que se menciona estrella y cetro. Y sabemos que el cetro simboliza un rey. Los únicos que tenían cetro eran los reyes. Entonces ellos conocían esta profecía del Antiguo Testamento. Entonces, como ellos estudiaban, relacionaban, ¿no es cierto? Ellos dijeron, esta estrella significa algo, y tomaron esta profecía. Y ahí menciona estrella en Jacob, y Jacob era Israel. Entonces, ellos dejaron su nación, se prepararon y emprendieron viaje siguiendo esta estrella. Lo que podemos decir de estos magos es que eran gentiles, no pertenecían a la comunidad de Israel, eran estudiosos, expertos en diversas artes y procedían del oriente, de Arabia, ¿sí? Venían de lejos. Pero llegaron a Jerusalén.
con esta guía de esta estrella, que muchos decían que podía ser una supernova, una conjunción de dos planetas, pero en realidad no. Era una estrella extraordinaria, sobrenatural, un milagro que Dios había preparado y que ellos tomaron y siguieron. Y llegaron, dice, a Jerusalén, donde estaba Herodes, y ellos, dicen los comentaristas, que puede ser que ellos pensaran que, bueno, ellos iban en busca de un rey. Entonces pensaron, van a ser un rey, debe haber fiesta, deben estar todos celebrando. Entonces tenían como una expectativa de llegar y encontrarlo. Pero cuando llegaron, no encontraron nada. No se escuchaba voz de fiesta, de alegría, de nada. Entonces comenzaron a investigar. ¿Y qué preguntaron ellos? Ellos fueron directo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ya sabían que había nacido, pero no sabía dónde. Sabían que Israel, pero no sabían dónde. Y justamente comienzan a ver dónde estaba este rey. Ahora podemos considerar lo siguiente pensando en que los pastores fueron los primeros en ser notificados del nacimiento de Jesús. A ellos les habló un ángel y ellos no se perdieron. Inmediatamente fueron llevados al pesebre. Estos hombres no hizo lo mismo el Señor, usó una estrella. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces nos habla de la manera en que estamos o comprendemos mejor. Estamos acostumbrados o comprendemos mejor. Los pastores eran gente sencilla, ¿no es cierto?, humildes, no tenían tanto conocimiento como estos sabios. Entonces, y ellos estaban acostumbrados porque a la revelación de la palabra del Señor a través de los ángeles, por la historia de Israel. Ellos sabían que había un Dios que se manifestaba. Entonces, si bien fueron sorprendidos y maravillados, creyeron. Ahora, estos magos no sabían eso, tenían esta profecía, algún conocimiento y mucho conocimiento del estudio de las estrellas. Entonces, por eso el Señor, Dios poderoso, los atrae con lo que ellos conocían, con el estudio de las estrellas. Pero claro, al llegar a Jerusalén se ve que habían perdido de vista la estrella que los guiaba. Por eso comenzaron a preguntar dónde estaba. Y si bien dice que todo lo que era el oriente idolatraba mucho al ejército de las estrellas, no solo la estudiaban, sino también las idolatraban. Y en este caso, Dios usó ese conocimiento, eso que ellos un poco idolatraban, para hablarlos y atraerlos a Él. Le dio el mejor uso. Entonces ellos comienzan a preguntar, ¿dónde está? ¿Y qué pasó? Dice que llegó a oídos de Herodes. ¿Y qué pasó cuando Herodes escuchó esto? Se turbó. Y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Se perturbó, se preocupó, dijo, acá se me levantó un enemigo, quiere mi rey. Claro, a él le dijeron, un rey nació. ¿Y quién era el rey? Él. Y solo podía haber un rey. Entonces, ¿qué iba a pasar? Él pensó que iba a ser un reinado político, que le iban a quitar su trono. Entonces, él no quería dejar su trono. Él quería seguir siendo el rey de Judá, ¿verdad? Seguir manteniendo su posición de poder. No quería que nadie se lo arrebate, menos un recién nacido. Entonces, y con él Jerusalén, porque como decía, Herodes era un hombre cruel. Dice que él ascendió al trono con sangre también. Asesinó a gente del Sanedrín, a muchos oficiales, incluso a su propia esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque tenía sospecha de que alguno de ellos quería posicionarse en el trono, entonces, por las dudas, sácate. Entonces tenía esa paranoia de que cualquiera que aparecía y quería su trono, él iba a hacer lo posible para sacarlo del camino. No se andaba con mucha vuelta, no importaba
si era familia o no. Un hombre cruel, violento. Y por eso Jerusalén también se turbó. Puede ser que era por la reacción que podía tomar Herodes, porque ellos conocían quién era su rey. ¿Qué consecuencias traería esta noticia de que había alguien que había nacido rey? Entonces, también ellos dijeron, uy, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a hacer este rey? Era un poco paranoico y podía tomar decisiones drásticas. Entonces, estaba preocupado también. Y también estaban sorprendidos por esta gente que no conocían, por esta caravana de magos, de sabios que venían. ¿Qué pasaba? Y se turbaron con él. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Convocó, dice el versículo 4, a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y antes de pasar a eso, hay algo interesante también de ver acá que dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Dice, que ha nacido. Jesús había nacido, era un bebé, pero ya en su nacimiento se le otorgó el reinado. En esa época, cuando nacía alguien de la realeza que era príncipe, no era rey, tenía que pasar un periodo para poder ser rey. Pero en caso de Jesús, él ya era rey, ¿sí? Ya tenía esa investidura de rey. Siempre fue rey. Apenas nació, ya era rey. Interesante, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué más era acerca de esto? ¿Por qué Herodes se preocupó también? Porque, bueno, uno que no quería a los judíos en esa época eran menospreciados también por el resto de la gente. No los querían porque tenían costumbres únicas, medias raras para ellos, eran de otra raza, había también discriminación, ¿no es cierto? Y los consideraban una raza inferior, ¿sí? Y también tenían algo de recelo porque ellos siempre tenían éxito en lo económico, eran buenos, eran prosperados, ¿sí? Entonces eso causaba también celo y molestia a los demás. Y eran considerados también problemáticos porque habían sido llevados cautivos, o sea, eran mal vistos los judíos en su propia tierra. Por eso dice el rey de los judíos. Encima que nacía un rey, era judío. Doblemente enojado estaba Herodes, doblemente. Además de rey, era judío, alguien que él tampoco quería. Pero bien, entonces llama a estos, sabemos que los principales y sacerdotes, ellos conocían las escrituras, eran, así como estos magos sabios eran expertos en su campo, estos también en las sagradas escrituras, tenían el conocimiento. ¿Y qué pasa? Hay algo que me pareció tan interesante y sorprendente, porque dice que cuando Herodes le preguntó, ellos no dijeron, bueno, vamos a ir a revisar las escrituras, a ver qué dicen, no, nada. Inmediatamente, vieron que a veces había como entre los sacerdotes y los escribas unos roces de quién sabía más, quién era mejor. No, ahí estaban todos unánimes, dijeron sí. En Belén de Judea contestaron rápido, unánimes, porque ellos sabían que a dónde iba a nacer el Mesías. Y no solo eso, sino que citan de memoria al profeta, ¿no es cierto? Acá dice el versículo 6, citan la profecía, dice, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sabían todo, sabían dónde, sabían de la profecía, quién la había escrito, ¿no es cierto? Miqueas. Respondieron inmediatamente, conocedores de la palabra. Pero ellos no salieron a buscar a Jesús,
no salieron a buscar a Jesús. Y es más, si seguimos leyendo el relato, ellos no aparecen más. Nos dijeron, bueno, los vamos a acompañar, magos, a ver si lo encontramos. Vamos a ir con ustedes, a ver dónde está. No. Respondieron al rey su inquietud, le dijeron dónde, le dijeron que así estaba escrito y listo, se quedaron tranquilos en su religiosidad, en su puesto, en su estructura, porque estaban cómodos, se codeaban con el rey, ¿no es cierto? Andaban investidos, eran hombres que eran consultados. Entonces, un bebé recién nacido no era de importancia aún para ellos, porque ese bebé no podía conquistar el reino, ese bebé no podía traerles libertad en el sentido político, ¿no es cierto? No venía como ese rey poderoso con ejércitos, no, era un bebé. Y a ellos no les afectaba en ese momento para sus intereses, si lo vemos así. Por eso ellos responden y salen del relato, salen de cuadro acá. ¿Y qué pasa después? Dice el 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes, astuto, ¿por qué? Porque él estaba sacando cálculos ya, ¿no es cierto? ¿Qué iba a hacer? Maquinando un plan, que después lo vemos cómo ejecutó, que ejecutó la matanza de los niños, fue Herodes. Sabiendo dónde fue, dice que incluso, porque dice Ramá que no estaba ahí en Belén, estaba más lejos por las dudas. Dijo que de allá hasta allá, de 2 años para abajo, todos mueran, para exterminar al recién nacido rey. Ella estaba maquinando, él no se iba a quedar tranquilo con esa noticia, aunque fuera un bebé. Por eso le indagó, dice, consultó a ver más o menos hace cuánto que salieron ustedes de allá, para ver cuántos años podía tener esta criatura. Y enviándolos a Belén, el 8, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mentira. No lo iba a adorar, lo iba a matar. Pero los planes son de Dios y Dios hace todo perfecto y ya lo tiene todo listo, ¿verdad? Y entonces ellos, los magos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí nuevamente aparece la estrella que habían visto en el oriente. Y dice, ahora iba delante de ellos, marcando el camino, guiando su camino. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora sí, ellos continuaron, estos magos sabios venían con un propósito claro. No importaba los planes del rey Herodes, no importaban los sacerdotes, no importaba el pueblo, sino que ellos iban a un fin, a un propósito, encontrar al rey. ¿Para qué? Para adorarle, dice acá. Pero dice que la estrella se les presentó delante y los guió. La misericordia de Dios que alumbra el camino de aquellos que no lo conocen. Alumbra. Dice que alumbró, los guió al lugar exacto. Y acá dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al ver la estrella, todavía no vieron a Jesús, vieron la estrella. ¿Por qué? Al ver la estrella ya había gozo en ellos. ¿Por qué? Porque sabían que ahí estaba. Ya había, la expectativa ya fue creciendo, desarrollándose, ya estaba el gozo y alegría. Vieron la estrella, todavía no vieron a Jesús. La estrella estaba ahí, eso significaba que ahí estaba el rey. Y dice, y al entrar en la casa, como ven, no estaba en un pesebre, estaban en una casa. ¿Por qué? Porque si bien nació en un pesebre, dice que los magos, esto más o menos tardaron entre 6 y 8 meses en llegar.
Pero Jesús y María y José todavía seguían en Belén porque era un niño muy pequeño y el viaje era largo, entonces para tener precaución se quedaron allí, pero ya en una casa. Y acá estaba solo María, se ve que dice que José no estaba trabajando seguramente para que se centrara todo en nuestro Señor Jesús. Entonces dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con la madre, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando le vieron, le adoraron. Dice que se postraron ante Jesús y le adoraron. Jesús era un bebé, pero era rey. Y estos hombres inmediatamente reconocieron que era el rey. Y no solo un rey, sino que también Dios, un Dios. Por eso se postraron. Y ellos tenían en Persia la costumbre que cuando visitaban a alguien de la realeza, llevar presentes. Ahora, si usted mira atrás, a Herodes no se le postraron, no le adoraron y tampoco le dieron un presente porque se lo encontraron. Nada. No le reconocieron a Herodes. Ellos buscaban al rey verdadero, al que había nacido guiado por la estrella. Entonces dice que le entregaron presentes. Y aquí vamos a ver estos presentes, oro, incienso y mirra, tienen un significado también, un simbolismo, que es muy interesante porque dice que el oro, claro, por supuesto, es un metal precioso, un objeto de mucho valor y sobre todo en esa época. Y también dicen que con esos presentes que recibieron fue que ellos pudieron financiar su viaje a Egipto, porque después recuerden que ellos tuvieron que escapar a Egipto, José y María con Jesús, por la persecución de Herodes. Entonces, Dios envió su provisión también para que ellos pudieran ir. Entonces este oro, si bien era entregado a Jesús, él era un bebé, no podía manejarlo, lo administraron sus padres, pero ¿qué significaba esto? Que el oro representa divinidad y se menciona en toda la Biblia. ¿Qué había en la casa, en el templo del Señor? Oro. ¿De qué estaba hecha el arca? De oro, el oro. Era un símbolo de la divinidad del Dios encarnado. Por eso le llevaron oro. El incienso es una resina, dice que se obtiene de un árbol, ¿no es cierto?, mediante la incisión en la corteza y se deja salir. Esto era muy preciado de donde ellos venían y a donde iban también era muy preciado. Y este incienso era fragante, cuando se quemaba se usaba para la adoración, donde se quemaba como ofrenda agradable a Dios. ¿Recuerdan que se prendía el incienso en la casa, en el templo de Dios? ¿Verdad? Entonces es un símbolo de santidad y justicia. Y también simboliza en Jesús su voluntad de convertirse en un sacrificio, ¿sí? Como un holocausto. Eso ya estaba anunciando lo que iba a hacer Jesús, ¿verdad? Y la mirra, que es bastante, este no sería quizá el mejor regalo, pero iba a servirles a ellos cuando fueran a Egipto. La mirra es un producto de Arabia que también se obtiene de un árbol, pero esta especia se utilizaba para embalsamar los cuerpos. ¿Qué cuerpos se embalsaman? Los muertos. Era símbolo de muerte. Y esta mirra también se utilizó cuando Jesús fue crucificado, porque era como un analgésico también si se mezclaba con vino. En el caso cuando Jesús estaba en la cruz y tuvo sed y pidió agua y le quisieron dar
algo de beber que era como vinagre. En realidad dice que era la mirra mezclada, que ahí tiene el nombre de hiel, que es lo que aparece en la Biblia. Pero la sustancia, la que usaron, era la mirra. Estos hombres sabios llevaron estos preciosos presentes al Señor, pero tenían un simbolismo de lo que ese niño iba a ser, ¿sí? Él era Dios, por eso presentaron oro. Incienso, porque era santidad y justicia a Él, pero también iba a ser un sacrificio, un holocausto, iba a ser olor fragante a Dios por nuestros pecados. Y la mirra hablaba de su muerte, sufrimiento y angustia. Jesús rechazó tomar eso, porque si Él mojaba sus labios iba a ser adormecido, no iba a sentir todo el dolor, iba a apaciguar ese dolor, pero Él no quiso. ¿Por qué? Porque Él quiso estar consciente, porque Él estaba voluntariamente en la cruz sufriendo por nosotros. Él no quiso adormecer sus sentidos, prefirió sufrir el dolor verdadero. Entonces estos presentes simbolizaban esto en Jesús recién nacido, en nuestro Rey. Y acá podemos considerar que aparecen tres tipos de personas. Herodes, que mostró odio y hostilidad al conocer este acontecimiento. Y el mundo ahora está hostil ante la verdad de la palabra. En muchos lados están en contra y están matando cristianos, ¿verdad? Entonces, hay tipos de Herodes también en nuestra realidad. Los principales sacerdotes y los escribas, ¿qué mostraron? Indiferencia. Conocían la verdad, la tenían, pero en ningún momento fueron a Jesús. Permanecieron en sus lugares, en su comodidad, en lo que a ellos les parecía que estaba bien. Su posición estaba bien. ¿Para qué el Mesías? Y los magos y sabios, estos gentiles, buscaron a Jesús y lo adoraron. Incluso tuvieron que atravesar cuánto tiempo, un camino largo y quizás con muchos problemas en los viajes, porque ahí no había aviones, no había vehículos, ellos venían en camellos, caminando en camello, ¿no es cierto? Una travesía tremenda tuvieron que pasar, de 6 a 18 meses viajando para llegar, pero llegaron. Y el Señor, en su nacimiento, vemos que primero se reveló a los judíos. Vino a los judíos, a los pastores, luego a los gentiles, a los sabios. Él siempre tiene en cuenta a los humildes y no deja a nadie de lado. Ese es nuestro Dios. Y podemos quizás nosotros tomar este ejemplo de estos sabios que dice que ellos no se contentaron con mirar la estrella. Hoy es una superestrella. ¿Qué será esa estrella? Seguro que trae buen presagio. No solo la contemplaron y admiraron, sino que hicieron algo. Se pusieron en marcha y fueron atrás de la estrella a ver qué había atrás al final. Y esto les trajo gozo, porque cuando dice que vieron la estrella en la casa, ¿qué hubo ahí? Gozo, se regocijaron. Sintieron la urgencia de adorar en ese momento a Jesús. No cuando fuera más grande, después cuando Él tendría entendimiento, no, en ese momento ellos ya sabían que era Jesús el Rey de los judíos, era Dios. Entonces se postraron y adoraron y no fueron con las manos vacías, llevaron presentes, preciosos y valerosos presentes. El nacimiento de Jesús, anunciado, ¿no es cierto? Y en este capítulo hay 4 profecías y todas se cumplieron perfectamente, como decía la palabra. Este nacimiento se cumplió como Dios estableció.
Porque en Juan 4, 42, esto lo decía la samaritana, dice: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo. Y esa expresión, pensaba en estos días de reflexión, ¿verdad? Salvador del mundo. Juan 1:29, ahí un poquito más atrás. En el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo. Esto ocurrió en aquella época, pero fue para el mundo. Y ese mundo somos usted y yo también. Somos usted y yo, que quita el pecado del mundo. La Navidad, la Natividad, el nacimiento del Señor nos abrió la puerta al camino de la redención. ¿Por qué se abre esta puerta? Porque el Señor se hizo hombre, se encarnó. ¿Qué hubiera pasado si Él no venía? Perdición eterna, muerte eterna. Pero sin embargo, Él vino, se hizo hombre, se encarnó. Se humilló, naciendo como humano, siendo un bebé. Siempre pensé que Él podría haber venido como un hombre grande ya. No necesitaba pasar toda esa etapa de esos años, alrededor de 30 años, viviendo, soportando, porque Él tenía el conocimiento de todo. No es que se despertó un día y dijo: soy el Mesías. No, Él sabía quién era. Y Él sabía con quién se relacionaba, lo que pensaban, lo que hacían. Y vivir tantos años así, siendo el Rey, qué sacrificio del Señor. Y no solo eso, porque como decía el pastor que mencionó, la Navidad tiene que ver con el pecado. El nacimiento del Señor para nosotros debe ser gozo, alegría, porque no es que vamos a recordar que somos pecadores hoy, no. Sí, porque nacimos todos pecadores. Todos estábamos destituidos en la gloria del Señor, pero por causa de Él, de este Salvador que se levantó a favor nuestro, fuimos salvos. Salvos por su sacrificio. Su sacrificio. Por eso Él debía nacer, vivir y morir. Qué sacrificio, qué humillación, pensaba yo. Un rey tan grande que Él tiene el mundo en sus manos, tener que soportar estar prisionero en este cuerpo de carne que sufre, que padece, en medio de tanta gente que muchas veces incluso su familia lo despreció. Pero sin embargo, por amor a mí, a usted, a este mundo, a los que iban a creer, a los que le iban a creer, vino este Salvador. Dios nos levantó un poderoso Salvador, dice Lucas 1:69, poderoso, no un salvadorcito que que era una marioneta, no, un poderoso Salvador. Que trajo perdón a nuestros pecados. Y esa es la esencia de la salvación, el perdón de los pecados del mundo. Sus pecados, mis pecados, pueden ser perdonados. Por eso es importante. Sí, tuvimos muchas Navidades y bueno, no sé cuántas Navidades más tendremos, pero cada Navidad debemos estar gozosos, alegres, porque recordamos que este Dios poderoso vino
para salvarnos. Y tenemos esperanza de que hay una vida después. Tenemos la esperanza porque si su palabra se cumplió, también se va a cumplir lo que falta. Así que tenemos que tener una feliz Navidad, una feliz Navidad. No importa si no comemos mucho pan dulce, no comemos asado, si la familia se pelea, no importa. Nuestra Navidad de Jesús. Y por eso debemos estar felices, gozosos, regocijarnos como estos sabios que vieron la estrella y que vieron al Señor Jesús y le adoraron. Que podamos adorarle a nuestro Señor con gratitud, una adoración verdadera, ferviente, porque a veces quedamos como los escribas. Bueno, sí, ya sé que nació Jesús, hay pesebre, bueno, ¿qué vamos a tomar? Una sidrita, un pan dulce. No, tenemos salvación, hermanos. Nosotros tenemos, felices nosotros, que podemos decir feliz Navidad, porque sabemos que la Navidad es Jesús y que somos salvos, somos salvos, somos libres de todo pecado, gracias al Señor Jesús, gracias al poderoso Salvador de nuestras almas. Que en esta Navidad podamos regocijarnos en su presencia. Le invito a inclinar su rostro y darle gracias al Señor. Te damos gracias, Dios poderoso, porque nos levantaste, Señor, un poderoso Salvador. Enviaste a tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Él vino a este mundo para tomar mi lugar. Murió en mi lugar, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hoy podemos ser salvos en ti. Tenemos perdón de nuestros pecados, Señor. Tenemos redención y comunión contigo, el Dios verdadero, nuestra esperanza, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún tú tienes poder y es tan grande tu salvación, Señor, que quieres alcanzar a todos, Señor amado. Que en este tiempo, Señor amado, podamos regocijarnos en esta verdad y también poder compartirla, Señor, que tú eres nuestra Navidad, que somos felices y nos regocijamos, Señor, en el Dios verdadero, en el Rey de Reyes, que vino, que nació, pero que también murió por nuestras vidas y que hoy vive en los cielos, preparándonos, Señor, moradas. Te damos gracias, Señor. Toda gloria y honra a ti, poderoso Señor. Te adoramos en este día, Señor, y seguiremos, Señor, adorándote, Señor, que podamos hacerlo con fervor, como tú te lo mereces, como a ti te agrada, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén.